Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de estudios. Tenemos la bendición, gracias al Eterno, de comenzar un nuevo ciclo y vamos a empezar este ciclo con el libro de Génesis. Nos vamos a enfocar en esta temporada, en esta nueva temporada, nos vamos a enfocar básicamente en cada libro del Pentateuco. Vamos a ir por Génesis hasta Deuteronomio. Pero este enfoque de este ciclo va a ser un poco distinto. Vamos a hablar un poco sobre el contexto, vamos a refrescar conocimientos sobre lo que es el contexto cultural del antiguo Medio Oriente, pero en este ciclo en particular vamos a enfocarnos en los mandamientos. En cada porción, en cada parte que nosotros estudiemos cada semana, vamos a ver que se van a encontrar parte de los 613 mandamientos. Entonces, en este ciclo en particular, vamos a ver un poco de contexto, vamos a tener idea del contexto. Básicamente, ¿para qué? Para que cuando nos encontremos con un mandamiento, vamos a poder estudiar el mandamiento y poder ver cómo era en el contexto, analizarlo de acuerdo al contexto, y eso también nos va a dar la posibilidad y la flexibilidad de poder traerlo a nuestros días y ver cómo podemos aplicar cada uno de los mandamientos que el Eterno nos ha dado. ¿Bien? Entonces, ese es el nuevo ciclo que comenzamos. Nos vamos a enfocar principalmente en los mandamientos. Obviamente que vamos a ver algo de contexto, que eso nos va a ayudar, como les decía, a que podamos comprender aún mejor cada mandamiento. ¿Bien? Pero bueno, vamos a comenzar. Hoy tenemos la bendición de poder empezar con el libro de Génesis, Bereshit, en el principio. Y vamos a ver del capítulo 1, párrafo 1, comprende esta porción, hasta el capítulo 6, párrafo 8. Nos vamos a centrar en este estudio en particular, que esta va a ser la introducción al libro de Génesis. Nos vamos a enfocar en el capítulo 1, capítulo 2, párrafo 3. O sea, un capítulo. Nos vamos a centrar en un solo capítulo, porque este va a ser el estudio de la introducción. Aparte de eso, me gustaría poder presentarles los recursos que vamos a estar usando durante todo este periodo. Obviamente estos son los recursos básicos. Esto no quiere decir que vayamos agregando algún otro recurso que nos ayude a comprender aún mejor el contexto o el mandamiento. Pero miren, estos van a ser los recursos que vamos a usar. Esto es para que ustedes, si quieren, no que si ustedes quieren, es algo que debemos hacer. Debemos primero estudiar y segundo validar la información. No me crean nada de lo que les digo, valídenlo todo, validen todo lo que les digo validen. Y les voy a presentar los recursos que vamos a usar durante este ciclo. Estos son los básicos. Esto quiere decir que mientras más vamos caminando en cada porción, seguro vamos a ir incorporando otros recursos que nos van a dar mayor contexto, digamos, una perspectiva un poco más amplia sobre el contexto y los mandamientos que vamos a estar estudiando. Bien, los recursos que vamos a estar usando, disculpen, es primero, la metodología. Esta es la metodología de estudio que hemos usado el ciclo pasado y que vamos a continuar usando en este ciclo. Esta es la metodología que hemos aprendido con nuestro hermano y Moré Rico Cortés, que vamos a ver estos temas principales de que vamos a poder encontrarlos en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a ver cómo cada porción se va a relacionar con convenios, con justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados y como punto central el templo. Bien, entonces esto va a ser algo que va a ser nuestro fundamento. En base a estos fundamentos vamos a estudiar el contexto de las escrituras y también nos vamos a enfocar en los mandamientos. O sea, como este sería como el recurso fundamental que vamos a tener, la metodología de estudio. Esta metodología vamos a aplicar esta metodología de estudio. Otro recurso que vamos a usar es el contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento. Los autores son John Walton, es uno de los principales autores de esta obra. Aquí vamos a encontrar un resumen del contexto versículo por versículo del Antiguo Testamento, de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, este va a ser nuestro, digamos, en cuanto al contexto cultural, de aquí vamos a tomar la base.
Obviamente que aquí va a estar muy resumido y si es necesario agregar más información, vamos a usar otros recursos. Pero lo principal es que aquí en este recurso vamos a tener una idea básica para poder empezar a profundizar en el contexto cultural. Aquí vamos a ver algunos temas básicos. Esto en cuanto al contexto. También vamos a usar lo que es el Targiat Mitzvot. Este es un recurso que solamente se encuentra en inglés, que gracias al Eterno tenemos un hermano, Juan Carlos Suaste, dentro del grupo de estudio que pertenecemos. Él ha hecho esta tarea de traducir este libro del inglés al español. Por eso lo vamos a utilizar y estamos tan agradecidos por el Eterno que ha dado esta posibilidad de tener este recurso y también al hermano Juan Carlos por tomarse el tiempo de traducir este libro y traducirnos los 613 mandamientos. Este es el libro en donde están los mandamientos uno por uno y en cada versículo que se encuentra y nos va a dar también el contexto legal del mandamiento. Cómo se aplicaba de acuerdo a lo que interpretaba la legalidad a través de los sabios de Israel. O sea, recuerden que en Israel habíamos visto que existía el Sanedrín, la Corte Suprema. Entonces, de acuerdo a la interpretación legal que le daban los sabios de Israel, vamos a ahora ver el contexto más el mandamiento y vamos a poder ahí tener una visión amplia y poder decir, este mandamiento se puede aplicar en nuestras vidas o en los días de hoy de esta forma. Entonces, es una gran ayuda tener este recurso, es también uno de los recursos que vamos a usar como base. Y también vamos a usar la Mishnah. La Mishnah es un documento que documenta todo el protocolo que se realizaba dentro del templo. Y muchos de los mandamientos están relacionados con el templo. Entonces, para tener mayor profundidad en los mandamientos relacionados al templo, nos vamos a enfocar vamos a usar la Mishnah. Esta es la edición Carlos del Valle, es la única versión que está en español, que nos va a ayudar a tener también una idea sobre los protocolos y cómo se realizaban ciertas ceremonias dentro del templo. ¿Por qué? Porque muchos mandamientos están relacionados al templo. Entonces, estos son los recursos que nosotros vamos a usar básicos. Estos son los recursos que vamos a estar usando durante todo este nuevo ciclo y obviamente vamos a ir agregando más. Entonces, ya habiendo presentado los recursos, ahora queda en nosotros de estudiar y validar la información. ¿Amén? Entonces, vamos a dar comienzo entonces con el libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis es muy particular. Aquí no nos vamos a enfocar básicamente nos vamos a enfocar en lo que serían el contexto. Porque es muy importante poder entender el libro de Génesis en su contexto para no malentender o estar profundizando en temas que la verdad son un misterio y que no han sido revelados a nosotros. Entonces nos vamos a enfocar en lo literal, en el contexto, aprender bien, tener un fundamento en el contexto para ahí a partir de que tenemos el contexto, vamos a poder ahora ir profundizando un poco más. Por eso es necesario que empecemos a analizar el libro de Génesis de acuerdo a su contexto. No nos vamos a enfocar en misterios, sino en lo literal, en cuál es el mensaje que el Eterno está dando a su pueblo a través del libro de Génesis. Y vamos a ver el contexto en que se está narrando este libro. Bien, vamos al libro de Génesis, capítulo 1, y ahí vamos a empezar nuestro estudio el día de hoy. Pero antes vamos a poner en contexto tiempo. ¿Quién escribe el libro de Génesis? ¿Quiénes eran la audiencia, que escucha el libro de Génesis? ¿Y cuál es el propósito del libro de Génesis, de Bereshit? ¿Por qué? Es necesario que establezcamos estos precedentes porque esto nos va a dar una idea de por qué. Primero es importante estudiar el contexto y segundo, de que recuerden, nosotros usamos un principio que John Walton en sus recursos lo menciona varias veces, que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces tenemos que ahora entender y tenemos la grande bendición de tener recursos como los que les mostré recién, que nos permiten tener una perspectiva
de cómo veían o entendían estos libros las personas que fueron la audiencia original del libro de Génesis. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre este tema. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Se le atribuye que quien escribe el libro de Génesis es Moisés. Y también la audiencia, si fue Moisés quien lo escribe, tenemos el espacio-tiempo que es después de que Israel sale de Egipto. Entonces, ¿quién es la audiencia? Un Israel que está saliendo de estar en esclavitud de Egipto, que ha estado como 210 años en esclavitud en Egipto, ha pasado un total de vida de 440, 450 años viviendo en Egipto, pero los últimos 210 aproximadamente los vivió como esclavos. Entonces, ahora teniendo eso en mente, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito por el cual el Eterno habla a través del libro de Génesis con ciertos vocabularios que quizás para nosotros son misteriosos y por ahí nos queremos enfocar en estudiar eso, pero la verdad es que el libro de Génesis tiene un propósito. Y al estudiar el contexto del libro de Génesis, vamos a descubrir el propósito por el cual el Eterno usa este libro como, podríamos decir, una carta de presentación. Pero es necesario para establecer eso, necesitamos primero establecer un fundamento en lo que es el contexto del libro de Génesis. Bien, recordemos que nos vamos a basar en lo literal, en lo que tenemos, lo que se ha revelado a nuestros ojos y que es la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, más los recursos que podemos usar para comprender el contexto cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque miren lo que dice en Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo 29, vamos a decir, ahí está, el capítulo 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, este va a ser también un versículo que lo vamos a tener como base. Las cosas secretas pertenecen a Adonai nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, de esta Torá, de estas instrucciones. Entonces, este mandamiento, tomen nota, póngalo en lo más alto, en el margen más alto en sus anotaciones. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener el focus, hacer focus en lo esencial de las escrituras, en lo que Dios nos ha revelado. Y tener eso como fundamento. ¿Para qué? Para no caer en conspiraciones, para no caer en ir a estudiar cosas místicas que la verdad no nos van a ser de edificación. Porque miren lo que dice el Eterno, lo que no nos es revelado es para que nosotros aprendamos a cumplir con las palabras de su Torah. Por eso es que en este ciclo nos vamos a enfocar básicamente en lo que son los mandamientos. Pero necesitamos tener un fundamento en el contexto para entender la interpretación legal de esos mandamientos. Y eso nos va a ayudar a ¿qué? A ponerlos por obra en el día de hoy. Y eso también, como dice ahí, para que también nuestros hijos aprendan y pongan por obra los mandamientos del Eterno. Amén. Entonces este es un versículo, este va a ser el versículo que nos va a acompañar durante todo este ciclo, porque nos vamos a enfocar en lo que el Eterno nos ha revelado y que es su Torah. Amén. Entonces ahora volvemos a Génesis, ya habiendo marcado este punto, vamos al libro de Génesis. Como yo les decía, el libro de Génesis fue escrito para una audiencia. ¿Cuál es esta audiencia? Un Israel que está saliendo cautivo, un Israel que se había asimilado de alguna forma con Egipto y que había tomado algunas costumbres o malas costumbres de Egipto. Y eso lo vamos a ver mientras vamos caminando por las porciones, nos vamos a dar cuenta en la historia de Israel que había mucho de Egipto en cada uno de ellos. Entonces, teniendo eso en mente,
vamos a poder ahora entender el contexto del libro de Génesis. Y para eso quiero que vayamos al recurso, vamos a leer un poquito, va a ser bastante, más que nada, educativo y algo más académico el estudio de hoy, porque vamos a ir a lo que es al libro de contexto. Aquí vamos a tener una pequeña introducción sobre el libro de Génesis. Miren lo que dicen los comentaristas. Génesis. Generalmente se divide Génesis en dos secciones principales. Lo podemos dividir el libro de Génesis en una parte que es del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 al capítulo 50. Se puede dividir en dos partes generales. La literatura mitológica del antiguo cercano oriente es el material más útil para estudiar el trasfondo y comprender la primera sección. O sea, nos vamos a enfocar en este momento en la sección primera, que es del capítulo 1 al capítulo 11. Y miren lo que dicen los comentaristas. Es necesario conocer el contexto. Y está hablando sobre la mitología del antiguo cercano oriente. ¿Qué está queriendo decir el comentarista? El comentarista está haciendo referencia a que tenemos que tener presente y conocer lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Y si yo les pregunto, familia, ¿qué es la cosmovisión? No es estudiar los astros o los cosmos, las estrellas. Cosmovisión, la definición de cosmovisión es la visión o concepción global del universo o mundo. ¿Qué quiere decir esto? Es entender cómo el antiguo Medio Oriente percibía el mundo en ese momento. La palabra cosmos en sí es una palabra griega que hace referencia al mundo. O sea, cosmovisión sería cómo percibían el funcionamiento del mundo en el antiguo Medio Oriente. Y eso es algo esencial para entender el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque como dicen los comentaristas, hay que entender la mitología. Y la mitología es la percepción que tenía el antiguo Medio Oriente sobre el funcionamiento del mundo. Y vamos a ver que en el antiguo Medio Oriente, en esas culturas, se percibía de que el mundo estaba dividido en dos partes. Una parte que eran los cielos, otra parte que era el inframundo. Entonces, esa era la percepción que tenían, por ejemplo, los mesopotámicos, los egipcios, los eteos, los cananeos, o sea, todas las culturas que rodeaban a Israel en ese momento tenían una visión del mundo. Y esa visión del mundo es como nos mencionan los comentaristas que era a través de la mitología. Entonces dice, tanto la mitología, miren, de Mesopotamia como la de Egipto, aportan una riqueza de materiales relacionados con la percepción contemporáneas sobre la creación del mundo y los seres humanos. Estas obras incluyen, miren, acá nos mencionan algunas obras que hoy se han descubierto de cómo percibía el antiguo Medio Oriente el mundo. Una de ellas es el Enuma Elish y la épica de Atrahasis, así como una cantidad de mitos sumerios de la región de Mesopotamia. De Egipto se tiene tres textos principales sobre la creación. Miren, en el antiguo Medio Oriente, dentro de su percepción del mundo, también tenían algo parecido a Génesis. O sea, vamos a ver que mientras vamos viendo el contexto cultural de Génesis, vamos a ver ciertas similitudes con escritos de las naciones que son muy similares, pero a la vez en Israel hay una gran diferencia con lo que era, digamos, la percepción del mundo del antiguo Medio Oriente. Entonces vemos que en Egipto también tenemos tres textos principales sobre la creación. Entonces vemos que las culturas también hablaban sobre, digamos, las culturas que estaban alrededor de Israel tenían una percepción de lo que era la creación del mundo, la creación de la humanidad y hasta del diluvio. Y eso va a ser algo que vamos a ver una constante en el libro de Génesis. Pero vamos a ver que en la Biblia, en el Pentateuco, se marca una diferencia. Y eso tiene un porqué. Y eso va a ser
el principio que vamos a tratar de hoy establecer de por qué hay similitudes, pero a la vez hay grandes diferencias con la visión o la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Entonces vemos que hay distintos libros sobre la creación, una de Memphis, otra de Heliopolis, en el texto de las pirámides, y otras Hermópolis, de los textos de los sarcófagos. O sea, esos son los textos egipcios que nos van a dar una idea de cómo los egipcios percibían el mundo. Además, hay varias historias del diluvio en Mesopotamia, bien lo que yo les decía recién, que se encuentran en la epopeya de Gilgamesh y en la épica de Artacasis. Bien, entonces ahí ya vemos que en el antiguo Medio Oriente hay una percepción de lo que es la creación, la humanidad y el diluvio. Pero miren lo que dicen los comentaristas. Similitudes y diferencias entre los conceptos de cercano oriente. Hay muchas, se observan, perdón, vamos a leer completo. El examen de esta literatura nos ayuda, miren, esto es lo que quiero que podamos enfocarnos. Esto nos va a ayudar a observar muchas similitudes y diferencias entre el concepto del cercano oriente y lo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros ahora estudiamos la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, vamos a poder ver estas similitudes y principalmente las diferencias que el Eterno está haciendo al muchas veces usar un vocabulario similar al de la mitología de antiguo Medio Oriente. Pero es básicamente la mitología de Cercano Oriente es como ellos percibían el mundo. Miren lo que también nos dicen los comentaristas. Las diferencias entre la literatura del antiguo Cercano Oriente y la Biblia nos ayuda a apreciar algunas características distintivas tanto de la cultura israelita como de la fe bíblica. ¿Y esto qué quiere decir? Que si nosotros comprendemos el contexto cultural, vamos a tener los fundamentos firmes y sólidos para establecer una fe firme y sólida de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a poder tener mayor comprensión de cierto vocabulario que se usa en la Biblia y poder obtener mayores riquezas. Cuando nosotros, por eso es que vamos a usar la metodología, porque esos temas son temas del contexto cultural. Entonces, al entender esos temas más el vocabulario, eso me va a dar una mayor capacidad de comprensión de cómo la audiencia original comprendía lo que Moisés en este caso está hablando y está escribiendo, para nosotros poder tener hoy una comprensión y poder sacar un mensaje o traer una aplicación práctica a nuestras vidas. Entonces, ven lo necesario que es establecer una base en lo literal para poder ascender a tener un entendimiento superior y poder sacar más riquezas de lo que podemos sacar si no entendemos el contexto cultural. En muchos casos, las diferencias están relacionadas, miren, las diferencias están relacionadas directa e indirectamente con la fe única y monoteísta de Israel. Aquí nos están dando un adelanto los comentaristas, porque si nosotros analizamos las religiones del antiguo Medio Oriente, vamos a ver que ellos creían en cientos de dioses, en miles de dioses, tenían dioses por cualquier cosa, algo que no difiere mucho de hoy en día, pero en sí vamos a ver que en el antiguo Medio Oriente ellos tenían dos divisiones muy grandes de lo que es sus deidades. Tenían unas deidades que eran buenas, podemos decirlo, que estaban asociadas al sol, y esto nos va a ayudar mucho a entender ahora cuando leamos Génesis algunos vocabularios que están marcando una diferencia. En el antiguo Medio Oriente, básicamente, habían dos luminarias, sabemos que hay en los cielos el sol y la luna, en donde el sol era un objeto de culto para el antiguo Medio Oriente, para todas las culturas del antiguo Medio Oriente, en donde todos los dioses buenos estaban asociados al sol y todos los dioses malos o que pertenecían al inframundo estaban asociados a la noche, a la luna. Entonces era muy normal ver
en lo que eran las culturas de Antiguo Medio Oriente, que se adorara al sol y a la luna y dioses relacionados a esos dos astros, podríamos decirlo. Bien, y acá está la gran diferencia con Israel. Porque vamos a ver que en primer momento el Eterno siempre le va a estar haciendo hincapié a Israel de que hay un solo Dios y que no hay otro Dios más que Él, soberano y creador de todas las cosas. Ahora entendemos por qué es necesario marcar un precedente cultural con el libro de Génesis, para no malentender el vocabulario que está usando el Eterno. Está de alguna forma el Eterno marcando un precedente contracultural con respecto a lo que es el antiguo Medio Oriente. Entonces ahí ya tenemos una pequeña introducción de lo que era la cosmovisión y básicamente estos primeros capítulos de Génesis van a estar dentro de la esfera de lo que es caos y orden. En esta esfera de caos y orden vamos a encontrar, digamos, va a prevalecer este tema dentro de los primeros capítulos de Génesis, entre el capítulo 1 y el capítulo 11. Esos capítulos van a tener, obviamente, vamos a ver y percibir algunos de estos otros temas, pero en principal se va a manejar lo que es caos y orden. Y eso representa la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Recuerden, era como ellos veían el caos, como ellos veían, digamos, el juicio, las consecuencias negativas, ellos lo veían como un caos. Y el orden, eso representa el cosmos, que es el orden perfecto que se asumía que en el antiguo Medio Oriente era dado por los dioses buenos y el caos era dado por los dioses del inframundo. Entonces, en estos primeros capítulos vamos a ver mucho la presencia de vocabulario relacionado con caos y orden, la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. Amén. Entonces, ya teniendo ya una pequeña introducción, una pequeña base en lo que es la cosmovisión que aplica dentro de Génesis, digamos, eh, el contexto cultural de Génesis, que está relacionado a la cosmovisión del Antiguo Medio Oriente, vamos ahora sí a profundizar un poquito más en los versículos. Vamos a ir al Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Génesis capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Bien, y aquí vamos a ver un poquito sobre lo que está pasando y lo que el Eterno está enseñándole o cuál es la diferencia que quiere marcar el Eterno. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Bien, aquí nos está enseñando, aquí con esto, que fue la tarde y la mañana un día, ya nos está mostrando aquí algo que nos va a ser útil más adelante cuando empecemos a ver un poquito el calendario de Dios, que nos está marcando cuándo inicia un día y cuándo termina un día, cómo cuentan los días de acuerdo a la creación para Israel. Pero lo interesante es que empieza a hablar con un vocabulario y dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Ese vocabulario le está dejando saber a la audiencia que Dios fue el único creador sobre la tierra. Recuerden que es lo que leímos recién, que también en el antiguo Medio Oriente las culturas que rodeaban a Israel tenían una visión o una cosmovisión de la creación, pero que estaba asociada a muchos dioses. Y acá vemos el primer contraste o la primera diferencia con las culturas del antiguo Medio Oriente. Aquí Dios le está diciendo, yo he creado el cielo y la tierra. Y dice que la vio desordenada y vacía. Esto está haciendo referencia al vocabulario de caos. Dice que había tinieblas sobre la faz del abismo. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, le está dando a entender que
el Eterno, el Dios de Israel, es el Dios creador de todas las cosas y que todo está sujeto a Él. Versículo 3 nos está diciendo que Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y vio que la luz era buena, y separó el día de la luz de las tinieblas, y llamó al día luz, y las tinieblas las llamó noche. ¿Qué está haciendo aquí? Marcando un precedente también cultural. Recuerden lo que les comenté al principio. En la antigüedad, el día era asociado con los dioses buenos y la noche era asociado con los dioses del inframundo. Dios dice, miren, esto lo creé yo y esto es bueno, es algo bueno, que no tiene que rendirle culto a Israel al día ni a la noche. Bien, pero quiero que vamos al contexto cultural, al libro del contexto cultural, para tener un poquito más de información sobre la percepción del antiguo Medio Oriente sobre esto. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, la creación. Vamos a la tarde y la mañana. Vamos a enfocarnos en el capítulo, perdón, aquí no se ve allá. Vamos ahí. Ahora sí se ve. Disculpen. Capítulo 1 del párrafo 1 al 5 y miren lo que nos dicen los comentaristas. La tarde y la mañana. El relato de la creación no pretende dar una explicación científica moderna del origen de todos los fenómenos naturales, sino más bien ocuparse de los aspectos prácticos de la creación que rodean nuestra experiencia de vida y supervivencia. En el curso de este capítulo, el autor relata cómo Dios estableció periodos alternados de luz y tinieblas, lo que es la base para el tiempo. ¿Ven? El Eterno le dice que el día y la noche le está haciendo entender a Israel que no son objetos de adoración, ni que tampoco está relacionado con lo que creían las naciones que rodeaban a Israel, sino que le está diciendo, yo soy el creador, yo creé todo, y el día y la noche fueron establecidos para marcar un ciclo de tiempo. El relato habla primero de la tarde, porque el primer periodo de luz está llegando a su fin. El autor no pretende hacer un análisis de las propiedades físicas de la luz, ni se preocupa por su fuente o generación. La luz es la reguladora del tiempo. Miren, ¿por qué tenemos que enfocarnos en descubrir los misterios de la existencia cuando la audiencia original, miren lo que dicen los comentaristas, no le importaba la fuente ni qué era lo que generaba la luz, sino que era algo tan básico que le está enseñando el Eterno, miren, yo establezco el inicio de los días y el fin de los días y que no son objeto de culto. Primera diferencia cultural con el antiguo Medio Oriente. Miren lo que dice cuando vemos en el versículo 1, que dice en el principio. Miren lo que se entiende de acuerdo al contexto. En un texto egipcio de Tebas sobre la creación habla del dios Amún, que se desarrolló en el principio o en la primera ocasión. O sea que este dios está relacionado con la creación de acuerdo a la perspectiva de los egipcios. Los egiptólogos lo interpretan como una idea abstracta, vamos a leerlo de vuelta. Los egiptólogos lo interpretan no como una idea abstracta, sino como una referencia a un hecho del evento inicial. O sea, lo están asociando los que estudian egiptología a que era el dios de la creación para los egipcios. De la misma manera, la palabra hebrea traducida principio generalmente no se refiere a un punto en el tiempo, sino a un periodo inicial. Interesante. Porque el Eterno no nos está, si nosotros leemos el primer capítulo, el versículo 1 del capítulo 1, no nos está diciendo que fue el inicio o sea, no fue como que la creación empezó en ese momento, no fue el momento cero, sino que nos dice que la creación que fue, dice que fue desordenada, que él encontró, vamos a ver el versículo 1 para establecer el precedente, dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra.
Punto. Después nos dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Miren, acá hay otra diferencia con el antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque si nosotros vimos aquí en los egipcios, ellos le atribuyen a un dios la creación y de que el punto de que ese dios fue el que de alguna forma la creación para ellos es verla desde el punto cero de la creación. Pero Dios, ¿qué nos está diciendo? Que Él creó todo, el cielo y la tierra. Punto. Seguido. Dice que encontró la tierra que desordenada y vacía. ¿Qué nos quiere decir esto? Es muy posible que podamos, y si lo entendemos de esta forma, que antes de la narración de Génesis 1.1, algo había sucedido en la tierra. Que la tierra ya había estado habitada. O sea que hoy determinar la edad de la tierra no es algo que tengamos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, simplemente recuerden lo que Deuteronomio 29:29, lo que es revelado para ustedes, eso pónganlo en práctica. Bien, ¿qué es lo que nos revela el Eterno aquí? Que sí, quizás antes había algo en la tierra, que llegó a un punto en que quedó desordenada y vacía. El punto que a nosotros se nos ha revelado es a partir de ese punto que Dios empieza a traer nuevamente un orden. Empieza ahora a llenar de vuelta a la tierra. Empieza a traer orden. Estaba en caos, nos está diciendo. Y miren aquí la diferencia que hay entre la percepción de los egipcios con la percepción que tiene Israel ahora sobre lo que era la creación. Entonces, ¿ven la diferencia? Y aquí vemos que el Eterno va marcando una diferencia. Versículo 2, Dios dice, sin orden y vacía, lo que decíamos recién ahora. Miren lo que se entiende con el contexto. En la concepción egipcia de los orígenes existía el concepto de lo no existente, que puede estar muy cerca de lo que se expresa aquí en Génesis. Era considerado como aquello que aún no había sido diferenciado y no tenía función asignada. No se había establecido límites o definiciones. Sin embargo, el concepto egipcio también conlleva la idea de potencialidad y de la calidad de ser absoluto. Es un poco eso sí, podemos relacionarlo con es alguna similitud, porque el Eterno cuando nosotros vemos en el capítulo 1, en los párrafos 1 y 2, en los versículos 1 y 2, vemos que sí, el Eterno acá marca una diferencia, que no es como en la creación, que había un Dios que creó todo, o sea, que todo empezó desde un punto cero. Para Israel empieza desde un punto en que la tierra había algo que había hecho que estuviera de nuevo desordenada y vacía. Y la perspectiva de los egipcios era que cuando su Dios creador empezó a crear las cosas, empezó a darle que funciones a las cosas. Y sucede lo mismo con la perspectiva de Génesis. Dios, después de que una tierra, digamos, una creación, de alguna forma nos está dando a entender en los versículos 1 y 2 que de alguna forma la tierra terminó desolada y vacía, ahora el Eterno empieza a traer orden y empieza a establecer funciones. Y por eso que en el versículo 3 empieza a decir, sea la luz, fue la luz y fue el día. Las tinieblas fueron la noche. Y empezó de nuevo a darle función a las cosas. Y empezó a traer un orden, que es el mensaje que le está dando Israel, que quien establece el orden es el Dios de Israel, es el único Dios sobre toda la creación. Que no hay distintos dioses, porque miren, dentro de la cultura egipcia, sí, había este Dios que había creado todo, pero habían dioses relacionados al sol y habían dioses relacionados a la luna. Entonces, miren la gran diferencia que hay, ¿entienden? Entonces, aquí vamos viendo cómo en el antiguo Medio Oriente se creía una cosa y que era lo que Israel tenía en sus mentes. Recuerden el tiempo que Israel estuvo con los egipcios. Estuvo muchos años, por lo cual eso hizo que esas personas tengan o hayan adquirido la percepción de lo que era el mundo de acuerdo al antiguo Egipto. Es más, hasta muchos de ellos seguros creían o llegaron a creer en esos dioses de Egipto. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero entonces imagínense ahora lo que está haciendo el Eterno. De alguna forma está reprogramando o está quitando esos conceptos adquiridos que tenía Israel cuando sale de Egipto, con un propósito. Y eso es lo que vamos a ir averiguando cuál es ese propósito. Vamos ahora a Génesis capítulo 1, versículo 9, para seguir estableciendo estos precedentes culturales y contraculturales. Versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Siempre tengamos en mente esto, que siempre ahora el Eterno que está trayendo orden, está ordenando, organizando la tierra de vuelta y Él está dando función a cada cosa. Entonces ahora dice, lo seco es tierra, la reunión de las aguas, mares. Y vio Dios que era esto bueno. Y aquí es importante, porque Dios dice que la tierra es buena y los mares es bueno. Miren, en la perspectiva del antiguo Medio Oriente, los mares estaban relacionados con el caos. Estaba relacionado con lo que era el juicio divino o el juicio que emitían los dioses del inframundo. Eso es lo que creían los egipcios, los hititas, los mesopotámicos, todas las culturas que estaban alrededor de Israel. Ahora, miren lo que dice Dios. O sea que para un egipcio hablarle del agua o hablarle del mar, para ellos era juicio, era algo malo, era relacionado al inframundo, a los dioses del inframundo. ¿Y qué dice Dios? Era Dios, y vio y dijo que era bueno. ¿Qué está haciendo aquí el Eterno? Marcando un precedente contracultural diciendo, la tierra es buena, el mar también es bueno. No está asociado a nada místico, sino que es la reunión de las aguas, en donde después más adelante vamos a ver que el Eterno empieza a darle una función a las aguas para que habiten los animales del mar, que naden los peces. Hasta creó, dice, monstruos marinos o grandes animales en el mar, que lamentablemente las culturas del antiguo Medio Oriente veían a esos grandes animales como seres mitológicos que eran usados por los dioses del inframundo para traer juicio a las personas cuando no les agradaba a los dioses. Entonces, el Eterno que está diciendo, la creación que hizo Dios, yo soy el único creador, no hay otro Dios más que yo. Todo lo que yo he creado es bueno y le está marcando en puntos en que están marcando una diferencia con el antiguo Medio Oriente. Porque los mares para el antiguo Medio Oriente eran malos. Pero para Dios y para Israel dice esto es bueno. Bien, sigamos leyendo. Vamos en el versículo 11 nos quedamos. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba. Ahí ven, les da una función a la tierra. ¿Cuál es? Que produzca hierba. Hierba que dé semillas, árboles de fruto, que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Miren, ahí le dio función a la tierra, después le da función a los árboles que den, o a la hierba que dé a la hierba y a los árboles que tengan semilla y que esa semilla sirva para dar su fruto según su género. O sea, la naranja iba a dar naranja, el trigo iba a dar trigo y lamentablemente ¿qué vemos hoy en día? Hoy vemos que todo esto está mezclado, está, como se dice, todo es transgénico, ya muchas frutas y verduras no tienen semillas, son muy lindas pero no saben a nada y no tienen nutrientes. ¿Es culpa de qué? De que hemos hecho mal con lo que el Eterno nos ha dado como... Y eso lo vamos un poquito más adelante porque la función del hombre era administrar la creación, que eso es un punto muy distinto a lo que sucedía con el antiguo Medio Oriente. Pero como hemos sido malos administradores, hoy no vemos esto que el Eterno dice.
que cada árbol o hierba dé semillas de acuerdo a su género. Bien, y esto es lo que el Eterno nos da como alimento también. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que dé semillas según su naturaleza, otra vez vuelve y recalca lo mismo, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Dos veces menciona lo mismo, o sea que es algo importante. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué tuvimos que meter la mano nosotros, no es cierto? Y arruinamos todo eso. Y lo vamos a entender cuando vamos a ir entendiendo por qué. Porque primero no conocemos los mandamientos del Eterno. Y ese es el motivo por el cual este ciclo nos vamos a enfocar en los mandamientos. De no conocer sus mandamientos. Y al no conocernos, al conocer el mandamiento, la humanidad se ha inclinado a hacer lo malo. A ir en contra de lo que Dios ha dicho que es bueno. Miren lo que dice aquí. Y vio Dios que era bueno. Y no es la primera vez que lo está repitiendo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Miren lo que hizo en el tercer día. Crea y le da función a la tierra. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que enseñoree en la noche. Hizo también las estrellas. Y aquí me voy a detener un poquito. Porque si ustedes ven el vocabulario que habla en el versículo 14 al versículo 16, en algún momento vemos que llama sol y luna. En ningún momento. Habla de una lumbrera mayor y habla de una lumbrera menor. Miren, y esta es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. Recuerden lo que yo les había comentado. En el antiguo Medio Oriente, tanto el sol y la luna eran como objetos de culto. ¿Y qué está haciendo Dios acá? Al no nombrarlos, es para que entienda Israel de que no deben adorar al sol y a la luna. Por eso dice que el sol y la luna tienen, o sea, no dice el sol y la luna, no lo dice literal. ¿Por qué? Porque no quiere que Israel se confunda y adore al Dios de Israel como ellos adoraban a los dioses cuando estaban en Egipto. No quieren que se confundan. Entonces él usa un vocabulario en donde dice que la lumbrera mayor enseñoree el día. Hoy lo entendemos que es el sol. Y que la lumbrera menor enseñoree sobre la noche. Sería la luna. Pero dice que también hizo estrellas. Bien, también en el antiguo Medio Oriente las estrellas eran adoradas. Eran usadas para lo que hoy conocemos por el horóscopo, cartas astrales. Y el Eterno que está diciendo, miren, yo creé todo esto con un solo propósito. Vamos a volver a leer lo que dijo en el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día y la noche. ¿Para qué va a haber va a estar esta lumbrera mayor y esta lumbrera menor? Para separar el día y la noche. Y dice, y servirán de señales para las estaciones, para días y años. Ajá, aquí está la clave. ¿Por qué el Eterno le está enseñando a Israel y nos está enseñando hoy a nosotros? Porque no me digan que no hemos escuchado sobre el horóscopo y todas estas cosas. El Eterno dice, esas cosas no son, las estrellas no son para leerlas para algo místico o que adoremos al sol y la luna, sino que tengamos en cuenta estos astros y estas luminarias, porque a través de las luminarias el Eterno está estableciendo las estaciones para días y años. Eso es un vocabulario que está asociado para llevar el conteo o llevar el calendario correcto de acuerdo al calendario de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice las estaciones,
no está hablando de lo que nosotros conocemos por las estaciones. Si yo, familia, les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por estaciones? Y me van a responder otoño, invierno, primavera, verano. Bien, sí fueron creadas por Dios, pero cuando dice estaciones, aquí está hablando del siguiente término. Estaciones es el término, vamos a ver el estudio de la palabra, el término موعد moed, que significa tiempos designados. Entonces, el Eterno, ¿por qué está usando? Aquí está diciendo que las lumbreras en la expansión de los cielos es para separar el día y la noche y servirán de señales para los tiempos designados, para días y años. Miren, ahí es la palabra moed. Y esa palabra, ¿saben dónde más la vamos a encontrar? Vamos a ir al Levíticos, y esto lo estoy agregando, a Levítico capítulo 23. Perdón. Levítico capítulo 23, versículo 1. Y dice, versículo 2. Pero vamos a leer del 1. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, ¿quién habló? A Adonai, Jehová. El Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza ahí a nombrar las santas convocaciones. El día de reposo, que vamos a ver que cuando leemos Génesis capítulo 2 y capítulo 3 está relacionado con eso. Y empieza a dar las distintas festividades y tiempos señalados que el Eterno marca para que su pueblo, para que nosotros nos reunamos con Él. Pero miren, ¿cómo sé que eso está relacionado con Génesis capítulo 1, versículo 14? Miren, las fiestas. Y las fiestas, vamos a hacer el estudio de la palabra, es la misma palabra موعد moed. O sea, ¿para qué el Eterno dice en Génesis capítulo 1, volvemos a Génesis capítulo 1, versículo 14, dice, ¿para qué para qué él extendió las lumbreras del día y la noche? Para que sirvan como señales, ¿para qué? Para sus tiempos señalados, sus festividades, para marcarnos cuáles son los puntos o los tiempos en los cuales podemos reunirnos con el rey. Miren qué diferencia con el antiguo Medio Oriente. El antiguo Medio Oriente usaba todo esto para objeto de adoración y de culto, que no difiere tampoco mucho con lo que hoy está pasando hoy en día. Tristemente es algo como hemos venido viendo en el siglo pasado cuando estudiamos, cuando vimos Deuteronomio en contexto. Es algo cíclico. Pero esto es cíclico, si nosotros no aprendemos lo literal de la Biblia y empezamos a marcar todos estos precedentes y a estudiar los mandamientos, es algo que queda haciendo un ciclo, algún círculo y vamos a repetir la misma historia siempre. ¿Cuál es la idea? Que a partir de ahora, estos ciclos empiecen a ser en ascenso, como una espiral que va hacia arriba. ¿Para qué? Para que esto nos eleve al próximo nivel y cada día vayamos creciendo más en nuestra fe. Para que nuestra fe sea basada en la Biblia y que nada nos mueva. Por eso es interesante que el Eterno está usando este vocabulario para dejarle claro a Israel, miren, esto no es como ustedes creían que era en Egipto, sino que esto es distinto. El sol y la luna no son objetos de adoración, sino que son para qué? Marcar mis tiempos, los tiempos del Eterno. Versículo 17. Y los puso Dios en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. O sea, simplemente para eso hizo el sol y la luna el Eterno, no para que adoren. Y vio Dios que era bueno. Ahora fuimos nosotros los que nos encargamos de hacerlo malo. Al adorar esas cosas o ir a buscar el misticismo en esas cosas, estamos haciendo lo malo delante del Eterno. Porque Él dice, si ustedes no lo adoran, miren, esto es bueno porque Él lo usa para su beneficio. ¿Y cuál es su beneficio? Que nosotros aprendamos su calendario. Y que cuando Él nos llame a su presencia,
o nos dé estos tiempos en los cuales nos podemos regocijar. Y yo les invito a que lean Levíticos 23, ahora teniendo en mente lo que estamos viendo en Génesis capítulo 1, párrafo 14. Ahora vamos a entender que Dios ha dado todo esto ¿para qué? Para su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Establecer tiempos señalados en la cual su pueblo se puede reunir con él. Amén. Y dice, y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Entonces vemos que en el cuarto día le da la función a lo que hizo en los primeros versículos. Al día y la noche le dio una función. ¿Y cuál es? Separar el día y la noche, o sea, la luna y el sol tienen esa función, pero también es marcarnos el calendario de Dios, el calendario del Eterno, que nos va a marcar los tiempos señalados para que nosotros podamos asistir y acudir a esas citas con el Rey y poder regocijarnos, poder alegrarnos, que a la vez es un mandamiento que lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que quiere el Eterno con respecto a lo que es digamos, la creación en sí. Es usarlo Él para un bien. Amén. Entonces, ahora vamos a continuar. No vamos a leerlo todo, sino que vamos a ir a algunos puntos que nos van a ayudar a comprender más el contexto. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, otra vez miren, según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno, o sea, Dios creó todos los animales, cada uno por su género, o sea, no está permitido que podamos mezclar animales con animales, cada género con su género. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo nos creó? Varón y hembra. Punto. No hay otra cosa. No hay géneros. Dios nos dice, la creación desde el principio, el hombre es hombre, la mujer es mujer. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicarse, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os es dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que dé semilla. Os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y así, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Bien. Miren, acá sí hay un gran punto de diferencia con el antiguo Medio Oriente. Primero vemos que Dios está siendo bien claro que al hombre lo creó hombre, a la mujer la creó hombre, mujer, perdón, me confundí. Al hombre lo creó hombre y a la mujer la creó mujer. Punto. No hay otra historia. Que cada animalito fue creado por su género. La vaca es vaca, el perro es perro, el gato es gato, la cabra es cabra y punto. Pero aquí vamos a ver un precedente muy grande con el antiguo Medio Oriente. Vamos a ver qué nos dicen los comentaristas en el antiguo Medio Oriente. Vamos a lo que es el versículo, acá está, 26 al 31. Creación de la humanidad en los mitos del antiguo cercano Oriente. En los relatos mesopotámicos de la creación,
toda una población completa de seres humanos fue creada ya civilizada, usando una mezcla de barro y sangre de un dios rebelde muerto. Miren lo que creían en el antiguo Medio Oriente los mesopotámicos. Esta creación se produjo como resultado de un conflicto entre los dioses y el que organizó el cosmos tuvo que derrotar a las fuerzas del caos a fin de producir orden en el mundo que había creado. Interesante. El relato de Génesis describe la creación de Dios no como parte de un conflicto de fuerzas que se oponían, sino como un proceso sereno y controlado. Acá está la gran diferencia. Miren, en el antiguo Medio Oriente creían, primero acá nos está marcando algo que nos tiene que hacer un poquito de ruido en nuestras mentes. Porque dice que en el antiguo Medio Oriente se creía que, como les había dicho al principio, habían dos mundos. O sea, la tierra estaba gobernada por dos mundos, digamos, místicos. Los dioses buenos y los dioses malos. Y que todos los días esos dioses se encontraban peleando. Y en ese punto, dicen, de acuerdo a lo que nos mencionan los comentaristas y lo que habla el antiguo Medio Oriente, es que el dios de la creación, que era bueno, tuvo que vencer a los dioses, a un dios del inframundo para traer orden, y que la humanidad salió resultado de combinar la tierra con la sangre de ese dios malo, digamos, del inframundo. Y esto daba lugar a que en el antiguo Medio Oriente se creía, de que la humanidad fue creada para ser esclavos de los dioses. Eso es lo que nos mencionan los escritos y era como la percepción del antiguo Medio Oriente, tanto de los mesopotámicos, de los egipcios, de los hititas, de sumerios. O sea, ellos creían que la humanidad había sido creada para servir a los dioses que tenían un carácter totalmente caprichoso y que no daban a conocer su voluntad a la humanidad. Y que ningún ser humano podía entender lo que quería un dios, ni tampoco sabía cómo satisfacer las necesidades de ese dios. La humanidad fue creada para el antiguo Medio Oriente, ¿para qué? Para darles de comer, para vestirlos, para bañarlos, para transportarlos, y que simplemente eran figuras de piedra, yeso, madera. No difiere mucho con la realidad de hoy en día. Y Dios está diciendo aquí, recuerden lo que leímos, ¿para qué creó Dios a la humanidad? Para señorear sobre la creación, para que seamos los administradores. ¿Y qué está haciendo Dios con esto? Miren, Dios está haciendo claro que, miren, aquí estábamos viendo que estamos hablando sobre caos y orden, pero ¿qué está haciendo también? Honor y vergüenza. ¿Qué está diciéndoles a su pueblo de que sí, las naciones dicen que la humanidad fue creada para ser esclavos y siervos de los dioses y estar corriendo de un lado al otro para ver si pueden adorar a uno, o conformar a un dios o a otro? Porque imagínense en alguien que viva en una cultura que hay 1000 dioses, 500 dioses buenos y 500 dioses malos. Pongamos el ejemplo. Que no sabe cómo satisfacer las necesidades de esos 500 dioses. ¿Cómo termina esa persona? Loca, porque no sabe cómo satisfacer la necesidad de cada uno y menos que menos va a decir, ofrezco una ofrenda, digamos, a este Dios bueno, pero el Dios malo se me va a poner celoso y tengo que llevar una ofrenda. O sea, el caos que tenía esa persona. ¿Y Dios qué está haciendo? Miren, Israel no está regido, no está dentro de esa cosmovisión, tiene una cosmovisión distinta. La única cosmovisión de un solo Dios creador, que está todo sujeto a él, que no hay un reino bueno y un reino malo, sino que hay un solo rey, que a él se le sujetan todas las cosas, lo bueno y lo no tan bueno, de acuerdo a nuestra percepción, pero le está enseñando también a que el Eterno creó, dice, miren, cuando dice que creó a la humanidad a imagen y semejanza. De Dios los creó.
varón y hembra los creó. Y le da la función a la humanidad de que, sujuzgan la tierra, que administren lo que el Eterno creó. Imagínense ahora lo que está entendiendo una persona que había estado cautiva durante 200 años en Egipto, en donde en su percepción ya se había asimilado de que él era un esclavo de los dioses, y recuerden que en Egipto los dioses era el faraón, era un dios, y que él tenía que adorar a ese dios y tenía que satisfacer las necesidades de ese dios. Imagínense ahora el mensaje de justicia y bondad, de honor y vergüenza, el honor que le está dando el Eterno a la humanidad. Y está diciendo, la humanidad no fue creada de la sangre de un Dios rebelde, sino que han sido creados a mi semejanza, dice, con un propósito, de que ustedes administren mi creación. Entonces vemos una diferencia, que en el antiguo Medio Oriente la humanidad estaba acá abajo como esclavos, y Dios pone a la humanidad acá arriba, poniéndolo en honor y diciendo, yo los creé para que ustedes administren y disfruten de la creación que yo he creado. Y esto está marcando un precedente contracultural, muy grande con el antiguo Medio Oriente. Es muy, muy grande la diferencia. Versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Miren, esto que está aquí en el versículo 28 es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Es el primer mandamiento. El Eterno nos dio 613 mandamientos y este es el primero. Y miren cuándo lo da. En Génesis. En el primer capítulo de Génesis tenemos el primer mandamiento. ¿Para qué? Dice, para que se fructifiquen, sean fructificados y se multipliquen. ¿Para qué? Para que llenen la tierra y sojuzguen y señoreen los peces del mar, las aves del cielo y todo lo que habita sobre la tierra. Bien, dijimos que en este ciclo nos vamos a enfocar en los mandamientos. Entonces, vamos a ver la interpretación del mandamiento de acuerdo a lo que entendían los sabios de Israel, la interpretación legal que le dan. Acá lo tenemos. Está Sefer Bereshit, en el libro de Génesis, encontramos el primer mitzvot. Cuando dice mitzvot es mandamiento o instrucción número 1. Mandamiento performativo. ¿Qué quiere decir? Mandamiento positivo, podríamos decir. Mandamiento que debemos hacer. Eso es un mandamiento performativo. Acá vemos que dice M, mandamiento dado al hombre. Bereshit, capítulo 1, Génesis capítulo 1, versículo 28. Sean fructíferos y multiplíquense. Bien, ese es el primer mandamiento que hay en las instrucciones de Dios. El mandamiento número 1 de 603. La esencia, el espíritu del mandamiento es una mitzvah, un mandamiento que todo hombre se case con una mujer para engendrar hijos. Ese es el mandamiento. Miren, eso es lo que el Eterno quiere, esa es la voluntad perfecta del Eterno. ¿Y hoy qué está sucediendo hoy en día? Hoy no está sucediendo esto. O no quieren tener hijos, o hay mezclas de género, que vimos que el Eterno dice, hombre y mujer nos creó, punto. Pero hoy tenemos hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso va en contra del primer mandamiento. Dice que un hombre y una mujer se casará para engendrar hijos. Esto es el primer mandamiento. Y hoy en día, ¿qué vemos? Que la humanidad va en contra de lo que es casarse, del matrimonio, va en contra de engendrar hijos, porque con esto de que quieren que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, van a dar fruto, el fruto que el Eterno nos creó para que hagamos eso. No, no lo van a dar. Y miren, y esto también sucedía en el antiguo Medio Oriente, pero en menos cantidad, porque
En el antiguo Medio Oriente tener hijos era algo muy importante. Era demasiado importante tener hijos. ¿Por qué? Porque eso traía estatus a una familia. Y esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante cuando veamos el contexto de cómo eran las familias en el antiguo Medio Oriente. Pero para que tengamos una idea, tener hijos en la antigüedad era muy importante. Pero acá está la diferencia, por qué Dios dice que tengan hijos y por qué en la antigüedad decía que había que tener hijos. Entonces, la esencia del mandamiento, el espíritu del mandamiento es que un hombre y una mujer se casen y tengan hijos. ¿Cuál es la ley? Cuando un hombre llega a la edad de 18 años, queda sujeto a esta misma. Para que un hombre pueda cumplir esta misma, su esposa debe tener al menos dos hijos, una niña y un niño. En otras palabras, si la esposa de un hombre le da a luz 5 niños o 6 niñas, él no ha cumplido con su obligación con respecto a esta mitzvah, a este mandamiento. Si uno es físicamente incapaz de engendrar hijos o si los hijos de uno murieron, dejándolos sin hijos, todavía no cumplió con su requisito con respecto a esta mitzvah. Sin embargo, si sus hijos fallecidos dejaron hijos, un niño y una niña propios, entonces ha cumplido con su obligación en referencia a esta misma. Entonces después ya vamos a ver que esto está asociado con otro mandamiento que lo vamos a ver más adelante. Pero vemos que hay una regulación, que esta es la interpretación que da digamos, el sistema judicial del antiguo Israel sobre este mandamiento. Dice, si la esposa de uno no puede tener hijos después de 10 años de matrimonio, está obligado a divorciarse de ella y casarse con otra mujer. Bien, esto suena un poco cruel o suena un poco duro, pero recordemos que esto está basado en el contexto del antiguo Medio Oriente. Recuerden lo que yo les dije primero, y es por eso que yo les hice esta aclaración de que en la antigüedad era necesario que las familias fueran fructíferas, tuvieran muchos hijos. Y tener hijos era señal de estatus, era señal de honor, era señal de que era una familia que se iba a perdurar en el tiempo. Recuerden que en la antigüedad el honor era el bien más preciado y no tener hijos era una vergüenza. Por eso es que dentro de la interpretación legal está esta aclaración sobre que si la mujer no da hijos, el esposo se podía divorciar. ¿Por qué? Porque el no tener hijos en la antigüedad era algo que traía vergüenza a la familia. Pero hoy en día no aplica, primero porque no estamos en el antiguo Medio Oriente y habría que esperar a que se restaure el sistema judicial en una teocracia, o sea, en un gobierno por Dios, y ahí ver cómo esto se reinterpreta. Pero aquí ya tenemos una idea y esto nos está ayudando a tener una idea principalmente del contexto cultural. Y aún más cuando leemos la perspectiva del mandamiento. El propósito de esta misma es poblar el mundo con personas que llevaran a cabo la voluntad de Hashem, la voluntad de Dios, mediante el estudio de su Torah y el cumplimiento de sus mandamientos. Contrariamente a la a la creencia popular de que el mundo no podía sostener una población en constante crecimiento, explosión demográfica. Interesante, porque esto también está relacionado con la perspectiva del Antiguo Medio Oriente. Porque en el Antiguo Medio Oriente se creía de que habían dioses del inframundo que no estaban tan conformes con la creación y que la humanidad había llegado a un punto en que ya ellos no la podían aguantar, ya nos habíamos convertido insoportables. Entonces viene la idea de eliminar a la humanidad. Y ese era el propósito de los dioses del inframundo, eliminar la humanidad porque éramos muchos. Pero ¿qué dice Dios? Lo contrario, Dios dice frutifíquense, multiplíquense. Y miren que esto, como dice el mandamiento, esto va en contra de la creencia popular. ¿Por qué era la creencia popular? Porque eso es lo que creían todas las naciones. De que, miren de cuándo se está padeciendo esto de que la humanidad ya ha sobrepasado, digamos, lo que la tierra lo puede contener. No es algo nuevo.
Es algo que ya se hablaba desde la antigüedad, una locura que venía de la antigüedad. Pero por eso Dios hace esta aclaración. No, yo los creé, hombre y mujer, para que se multipliquen, para que pueblen la tierra, para que ustedes habiten en la tierra y la administren. Miren lo que dice aquí, contrariamente a la creencia popular de que el mundo no se podía sostener una población en constante crecimiento. Aquellos que tienen fe en Hashem creen en el mundo, creen que el mundo fue diseñado para servir al hombre y satisfacer sus necesidades, lo que dice, lo que recién leíamos, y que Hashem siempre permitirá que la humanidad para descubrir o idear nuevas técnicas con las que utilizan los recursos de la tierra para seguir el ritmo de la población en constante aumento. Pero miren qué interesante la percepción de este mandamiento y cómo lo podemos asociar con respecto a lo que leíamos en Génesis. Dios nos da esta bendición de poder procrearnos, de tener una familia, de crecer y que esa familia sirva como lo interpretan los sabios, para que haya una generación que haga la voluntad de Hashem. Y eso es algo bastante interesante. Y vemos cómo el mandamiento va de acuerdo, la interpretación del mandamiento va de acuerdo a lo que es la parte literal. Entonces vemos cómo el mandamiento, la interpretación del mandamiento está relacionado con el contexto, con lo literal. Y esto es algo bastante importante porque esto nos tiene que enseñar a cómo nosotros tenemos que entender la Biblia. Tenemos que primero conocer el contexto, lo literal, para poder de alguna forma entender lo espiritual o un nivel más alto de interpretación. Entonces vemos como los sabios de Israel, ellos interpretaron el mandamiento y está relacionado con lo que es la interpretación del contexto. Y vemos que para Israel el propósito, ¿cuál era? De que tener una generación que vaya de acuerdo a la voluntad de Hashem, que siga la voluntad de Hashem y que cumpla sus mandamientos. Entonces, en conclusión, para esta introducción, podemos ver la importancia de estudiar el contexto cultural. La importancia de poder también entender de que le estamos sirviendo y este es el propósito porque el Eterno usa todo este vocabulario y muchas veces vemos que hay similitudes con las creencias del antiguo Medio Oriente, pero grandes diferencias, porque el Eterno le está dando un mensaje a su pueblo. Recordemos que era un pueblo que salió de Egipto, que estuvo 210 años cautivo como esclavo, pero en sí vivió 400 años en Egipto. En 400 años es un pueblo que se había asimilado con las tradiciones y cultura egipcia, hasta seguro con las creencias. Y eso lo vamos a poder ver un poquito más adelante cuando hablemos del Éxodo, de que hay cosas que los los israelitas se habían asimilado con la cultura egipcia. Pero al leer ahora el libro de Génesis y ver que sí está relacionado el, digamos, con la mitología del antiguo Medio Oriente, pero Dios la está usando para marcar un precedente contracultural. ¿Y cuál es ese precedente? De que Israel va a servir a un Dios soberano, a un Dios que tiene en control todo lo que creó, que Él todo lo creó. Y miren, vamos a ver que muchas veces, como 7 veces menciona entre el capítulo 1 y 2, de que Dios creó y que las cosas eran buenas. Y si lo menciona 7 veces, es porque eso está relacionado, el 7 está relacionado con la perfección divina. Si Dios dice 7 veces que las cosas son buenas, entonces quita de la mentalidad de Israel el de que existía un inframundo, sino que todo estaba sujeto a Él y que Él creó todo para que sea bueno y que todo era para que nosotros podamos disfrutarlo en la creación, siempre y cuando
fuéramos obedientes, siempre y cuando nos mantengamos en obediencia a sus mandamientos, que hagamos su voluntad. Entonces, el propósito del libro de Génesis viene a ser como una carta de presentación, como les decía al principio. Una carta de presentación para que ellos conozcan al Dios que está sirviendo, que van a empezar a servir, el Dios que los sacó de Egipto, ese Dios que ellos no conocían, que sí, hasta Jacob lo conocían, pero recuerden que pasaron generaciones y que algunas cosas habían quedado en la mente de este Dios que adoraba a Jacob, que Jacob adoraba, que sus padres Jacob adoraba. Pero gran parte de esta generación que salió de Egipto no conocía a este Dios al cual Jacob adoraba, al que a Isaac adoraba, al que Abraham adoraba. No conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el Eterno tiene que de alguna forma arma este preámbulo, esta carta, este libro que Moisés escribe para presentar al Dios de Israel como el único Dios soberano, como lo había conocido Abraham, Isaac y Jacob. El único Dios que había que adorar y no adorar a ídolos. Al único Dios que estaba en control sobre todo, que está en control sobre todo. Y de que Él vio que todo era bueno. Sino que a través de nuestros ojos vemos que hay muchas cosas son malas. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que yo creo, lo que yo pienso, de mis tradiciones, de mi cultura. Básicamente de lo que yo quiero hacer. Entonces, el Eterno se está presentando de esta forma, lo saca de Egipto, pero ahora el Eterno empieza en un proceso de, podemos decir, de reprogramación de una nación que tenía en su cabeza metido muchas cosas de Egipto. Y esto sirve, estos precedentes contraculturales que podemos ver, estas diferencias con la mitología del Antiguo Medio Oriente, es simplemente un recurso narrativo para que entendamos no solo la audiencia original, sino también nosotros, de que le servimos a un solo Dios, que no hay otro Dios, que no hay dioses junto a Él, sino que Él es el único Rey soberano y que todo subsiste gracias a Él. Él es el que puso las leyes a la naturaleza. Él es el que dice cuando tiene que llover y cuando no tiene que llover. Él dice que cuando tiene que haber sequía y cuando no tiene que haber sequía. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Administrar todo lo que Él creó, pero principalmente conocer sus mandamientos, porque en sus mandamientos vamos a conocer su carácter y vamos a saber el por qué el Eterno envía sequía o envía lluvia o envía abundancia o hay tiempos de escasez, porque eso depende de nosotros y eso lo vamos a ir viendo mientras estudiemos los mandamientos. Vamos a dejar hasta aquí esta introducción del libro de Génesis. Vamos a continuar en las próximas porciones investigando un poco más, aprendiendo un poco más sobre el contexto. Y si hay un mandamiento, vamos a profundizar como lo hicimos ahora. A ver la esencia del mandamiento, la interpretación legal. Y ven como ahora nosotros al unir ambas cosas, el contexto y el mandamiento, podemos sacar una comprensión para poder aplicar el día de hoy. Y que poder discernir ahora que lo que hoy se está diciendo que es bueno, bíblicamente es malo. Ante los ojos de Dios es malo. Entonces, los invito, mi hermano, a que continuemos estudiando y que continuemos aprendiendo más de las Escrituras. Lo vamos a dejar hasta aquí. Shalom, shalom familia. Bendiciones. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom familia.